porque ya existe la primera gran evaluación donde los profesores ya han sido calificados para entrar a la carrera magisterial. La otra comisión en la institución educativa es una comisión que lo que va a ver es un tema de cercanía de los padres. Los padres de familia entregan el futuro de sus hijos a terceros y tienen el derecho de decidir y no solamente estar de meros espectadores. Entonces nuestra comisión que hemos planteado es diferente. Estamos planteando un representante de los profesores que el reglamento escogerá, que debería ser el mejor calificado, un representante de los padres de familia con voz y voto, que debería ser también el reglamento estipulado, y el director para que entre ellos se evalúen aquel profesor que ya ha sido certificado por el primer gran evaluación nacional. Ninguno de esos dos temas se acoge el dictamen en mayoría. El director, en la comisión de la comisión que evalúa al director, también tenemos un serio problema y lo hemos conversado antes. La comisión que evalúa al director, según el dictamen mayoría, por lo menos hasta el que se tenía conocimiento, el artículo 22 propone que son miembros del UGEL. Con todo respeto, pero las UGELes son una de las instituciones públicas más cuestionadas que hay en el Perú. Y las UGELes se van a encargar de evaluar al director. Está el presidente del UGEL, está el director académico, son 4 representantes del UGEL y otra vez un padre de familia con voz y sin voto. Nosotros no estamos aceptando esa propuesta, sino estamos yendo a algo que sea mucho más independiente para que el director tenga la posibilidad de no estar amarrado a quienes incluso denuncias de que les piden 3 sueldos o 4 sueldos para poder nombrarlos. Estamos planteando que hay un representante del UGEL que debería ser el que está dentro de lo que viene a ser la sugerencia pedagógica. Tiene que haber un representante de la comunidad y también tiene que haber un representante de los profesores del colegio, igual en el reglamento estipulará, del colegio al cual el director va a participar. Entonces, hasta ahora tenemos 4 grandes diferencias con el dictamen aprobado en mayoría y hay un aspecto además adicional. Al director se le está dando una asignación en el artículo 46 de 10%. O sea, una persona que no solamente es docente, sino además tiene una responsabilidad administrativa de ver la parte logística, la parte de recursos humanos, solamente una asignación de 10%. Nosotros hemos planteado una propuesta diferente relacionada a que esta asignación debería estar al borde del 20% y más bien disminuir las otras que establecen 50% para los que tienen 3 turnos. No creo que me deje mentir el ministro Chang. Ya no hay directores de 3 turnos, o sea, solamente hay básicamente de 1 o 2 turnos. Entonces podríamos hablar de 20% y de 30% o en relación al número de aulas que tiene este director para administrar. Quinta gran diferencia con el dictamen en mayoría. ¿Y qué pasa con el docente no calificado? Y aquí sí quiero llamar la atención a la representación parlamentaria y a los ciudadanos que nos escuchan. El dictamen en mayoría, como el de minoría, establece que hay una primera evaluación al tercer año. Es decir, en el tercer año se evalúa. ¿Y qué pasa si el resultado de la evaluación demuestra que el profesor es incompetente? No estamos hablando de cualquier servicio, estamos hablando de las futuras generaciones. Entonces, este profesor resultó siendo que en la evaluación es incompetente, en la primera evaluación, pero ya estuvo 3 años dictando clases. Al tercer año recién nos dimos cuenta que no era un buen profesor. ¿Y qué plantea el dictamen de mayoría? Que a pesar que sale jalado, se queda en el aula, es decir, 4 años. ¿Y qué más plantea el dictamen en mayoría? Va a un segundo examen. Y si sale jalado, se queda en el aula. 5 años. O sea, ¿y cuál es la lógica de la meritocracia? ¿Y cuál es la lógica que dicen de mejorar la educación? Si durante 5 años, la primera evaluación a los 3 años, la segunda al cuarto y la primera al cuarto, al quinto, son 5 años. Recién a la tercera evaluación, que es el 6º año, recién se le retira de la carrera magisterial. Pero el dictamen en mayoría, hasta por lo menos hace unas horas, pedía que se le pueda, no pedía la reconversión laboral que plantea el dictamen del congresista Escudero, la cual no compartimos obviamente, pero planteaba que podía entrar como auxiliar o que se le bonificaba. Como una persona que ha sido separado por incapacidad, vamos a permitirle que después abrirle la puerta falsa para que entre como auxiliar, que además también reemplazan a los profesores en un momento y tienen relación con los alumnos. Es decir, nosotros ¿qué estamos planteando? Que el profesor que no aprueba la primera calificación no va a salir de la carrera magisterial, pero sí hay que retirarlo del aula para prepararlo, pero no puede dejarlo en el aula. Y eso decía el dictamen en mayoría. Y si ahora dicen que no es porque felizmente han entendido el llamado del presidente García que dijo eso no puede ser, y han entendido también lo que algunos grupos de oposición estábamos señalando. Entonces, ahí hay una sexta gran diferencia. Nosotros consideramos que los profesores que no aprueban, no hay que sacarlo de carrera magisterial en la primera evaluación, pero tienes que retirarlo del aula. No puedes dejar una persona incompetente que esté haciéndole daño a los niños y que esté mal formando a las futuras generaciones.
Otra séptima gran diferencia, dicen que los vamos a capacitar. ¿A dónde los vamos a capacitar? ¿Quién va a capacitar a los profesores? ¿El funcionario público que viene del Ministerio de Educación? ¿Y qué pasa si ese funcionario público no es competente y lo capacita mal y el profesor va a un examen por segunda vez y lo jalan? ¿De quién es responsabilidad? Y ahí le damos la razón a los profesores. La responsabilidad va a ser del Estado que lo ha capacitado mal. Entonces, ¿qué plantea Unidad Nacional? Así como le da la potestad al padre de familia de decidir frente a los profesores que han sido ya calificados, de decidir quién quiere para sus hijos, también le da la facultad y la libertad y la potestad al profesor de decidir dónde se va a capacitar. ¿Por qué? Porque establece que el costo de esa capacitación vaya en un bono. Y este bono lo que hace es escoger de los centros que estén acreditados en el Ministerio de Educación para capacitar profesores. Eso es revolucionar la educación. Séptima gran diferencia, y por eso decía que no era tan cierto que éramos iguales los dos dictámenes. Entonces, la capacitación para nosotros también tiene un enfoque totalmente diferente. Hay ciertos privilegios también administrativos que nosotros hemos señalado. Todos los trabajadores del sector público trabajan 8 o más horas. Y aquí nosotros habíamos planteado la posibilidad de que se trabaje 40 horas como corresponde en las aulas y se completa las horas de trabajo preparando clases, coordinando con los padres de familia, con los demás profesores. Ese, sin embargo, es un tema que podríamos nosotros debatirlo con mayor tranquilidad, porque hay un costo, obviamente, de aumentar horas de trabajo, y eso es verdad, nosotros podíamos dejarlo para un debate final, pero sin embargo queríamos llamar la atención de esa diferencia que también tenemos nosotros. Hay otra propuesta que ha establecido el dictamen de mayoría, dice que cada profesor o cada aula tiene que tener 25 alumnos como máximo, porque la UNESCO no ha hecho ninguna información oficial al respecto. No es cierto que la UNESCO haya dicho que tiene que ser 25 alumnos, que esa es la medida pedagógica. Finalmente, señora presidenta, nosotros tenemos las diferencias con el dictamen de mayoría, por lo menos unas 14 o 15. La que he tratado de resumir a nombre de la bancada de Unidad Nacional, que sí estamos apostando por una verdadera reforma educativa, son las más relevantes, que demuestran que el dictamen de mayoría, tal como por lo menos nos ha llegado a nosotros y lo hemos evaluado, no hace una verdadera reforma en la carrera magisterial. Es verdad que la reforma de la educación abarca más allá de la carrera magisterial. Estamos hablando del tema de la nutrición, estamos hablando de la infraestructura, estamos hablando de varios aspectos más, pero no es verdad tampoco que el hecho de que mientras esos aspectos no avancen, no tendríamos que aprobar la ley de la carrera magisterial. Si hay que llamar la atención, primero, aquellos créditos suplementarios que aprobamos, y Unidad Nacional lo ha dicho acá atrás varias veces, si queremos jugarnos por la educación, más allá del ministro Chang, faltan que los demás ministros entiendan que la labor fundamental o la reforma principal es la educación. Usemos los créditos suplementarios, algo para ahorrar, para cuando se caigan los precios no nos quedemos en la calle, pero básicamente para apostar por la educación. Hay mucho que hacer por la educación. Si nosotros viéramos al gobierno comprometido en la educación, no tendría la menor duda que los créditos suplementarios no vendrían para pedir 40 cosas, vendrían para pedir fundamentalmente en el tema educación. Cuando los profesores tienen razón de falta de infraestructura, obviamente es que estamos viendo que no está el proyecto de educación en general avanzando. Este proyecto de educación nacional tampoco se ha implementado, y eso es verdad. Es verdad que el proyecto de educación nacional está parado, no se ha incrementado el presupuesto en relación al PBI. No estamos nosotros, más allá de este tema que es positivo y es bueno, y que nosotros, si es que se toman las propuestas de fondo, apoyaríamos a pesar de lo que hemos advertido cómo han sucedido las cosas en la Comisión de Educación, porque creemos que primero está la educación de los más pobres del Perú, y nosotros nos la vamos a jugar por eso. Pero nosotros consideramos que el ministro Chang ha hecho una muy buena labor en este tema, lo hemos dicho acá en el Pleno, y no vamos a cerrarnos por un tema de muy mala forma de aprobar, de muy mal estilo de aprobar de la bancada prista en la Comisión de Educación, de una falta de respeto al señor Vázquez, al señor Escudero. Nos la vamos a jugar por educación, pero si es que el dictamen realmente quiere hacer una verdadera reforma. Para Unidad Nacional, los niños pobres del Perú están primero y el nivel de educación está primero. No aprobemos una norma que simplemente lo que va a hacer es muy bonita, muy didáctica, pero no tiene las verdaderas reformas que sí planteamos nosotros desde un comienzo y lo planteó también el Ejecutivo. Muchas gracias, señora presidenta.